A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Buenas tardes, sean bienvenidos a este su informe RCR en su emisión vespertina. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Ulixa Arcaya, en la coordinación de este espacio, Génesis Rodríguez, y en la producción, Mario Villarreal. En los controles, Víctor Mejía, y frente al micrófono, Helen Machado. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, a través de nuestra página web, rcr750.com, la radio que se ve, y a través de nuestro canal en YouTube, RCR750. De inmediato, comenzamos. La empresa Monómeros Colombo Venezolana S.A. desistió la solicitud para el inicio del trámite de negociación de emergencia de un acuerdo de reorganización previsto en el Decreto de Ley 560 de 2020 en Colombia. La información fue publicada por el diario colombiano El Heraldo. Señala que la solicitud había sido presentada en septiembre de este año por la empresa como una alternativa para negociar las deudas con sus proveedores. Sin embargo, una fuente allegada a Monómeros aclaró que la compañía decidió retirar temporalmente la solicitud presentada ante la Superintendencia de Sociedades con el fin de poder solicitar la protección del Decreto 560 a partir de información más actualizada. En otras noticias, Cecilia García Arocha, rectora de la Universidad Central de Venezuela, señaló este jueves que no basta con ser egresado de una universidad para ser ministro, haciendo referencia a la designación de Tibisay Lucena. Tibisay Lucena no está familiarizada con el tema de las universidades, dijo la rectora en una entrevista para Unión Radio, resaltando que la designada ministra es egresada de la UCB como socióloga. Estudiantes de distintas universidades ya se han pronunciado rechazando a la nueva ministra, quien fungió como rectora del CNE. En respuesta, estudiantes universitarios de la Universidad de los Andes, ULA, rechazaron este jueves que Tibisay Lucena sea la nueva ministra para la educación universitaria del chavismo. Como forma de protesta, los jóvenes cerraron la avenida 3 frente al rectorado de la ULA. La universidad no es el CNE, expresaron los estudiantes. En otras noticias, el presidente del Senado colombiano, Juan Diego Gómez, aclaró este miércoles que no es facultad del Congreso avanzar con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela. La proposición 34, aprobada ayer en la plenaria del Senado, de ninguna manera sustituye las facultades constitucionales del manejo de las relaciones internacionales en cabeza del presidente Iván Duque, quien ha sido categórico en afirmar que el Estado colombiano no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro, precisó Gómez. El acuerdo aprobado por el Senado colombiano y respaldado por el régimen chavista plantea la conformación de una comisión bilateral entre los parlamentos de ambos países para abordar la normalización de las relaciones diplomáticas, de las relaciones comerciales y de la protección de las empresas colombianas en Venezuela y venezolanas en Colombia. En otras informaciones, Delcy Rodríguez hizo pública la carta que envió una comunicación de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para continuar con la denuncia de persecución y xenofobia contra los migrantes venezolanos en Colombia. Los hechos de violencia contra los venezolanos en Colombia son el resultado de una campaña de xenofobia impulsada desde el gobierno de Iván Duque, expresó Rodríguez durante una transmisión realizada a través del canal del Estado venezolana de televisión. Veamos. A los delitos de persecución, odio y xenofobia de las cuales son víctimas los migrantes venezolanos en la República de Colombia y en otros países que conforman el Cartel de Lima. Hemos hecho ya denuncia pública, hemos informado al país y a la comunidad internacional de que Venezuela va a remitir al gobierno de Iván Duque ante la Corte Penal Internacional. Hay sobrados elementos, evidencias, pruebas que demuestran la persecución, el odio, el exterminio contra los migrantes venezolanos. Abonando ese camino, el día de hoy hemos enviado comunicación a la alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la doctora Michelle Bachelet, para lo cual voy a compartir el contenido de esta comunicación.
Caracas, 20 de octubre de 2021. Excelentísima Michelle Bachelet Keria, Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos. Ginebra. En nombre del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, tengo a bien dirigirme a usted para transmitir un cordial saludo y al mismo tiempo hacer referencia a la grave política de persecución, xenofobia y violencia que se está ejecutando en la República de Colombia contra los venezolanos y venezolanas que han decidido asentarse en ese país en los últimos años como consecuencia del impacto social de las medidas coercitivas unilaterales impuestas a la economía y a la población venezolana. En otras noticias, la defensa del empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, insistió este miércoles 20 de octubre en que Cabo Verde violó la ley a la hora de extraditarlo y anunció una solicitud formal de anulación de las decisiones judiciales locales que allanaron su entrega a Estados Unidos. Cabo Verde ha violado de forma constante y persistente el debido proceso, recalcó el equipo de abogados de Saab este miércoles, a través de un comunicado de prensa. En el mensaje, la defensa comunicó que el martes 19 interpuso una petición formal ante el Tribunal Constitucional de Cabo Verdeano para que se anule su decisión del pasado 13 de octubre, alegando la invalidez del certificado de extradición emitido el 13 de septiembre. La decisión de la Constitucional del 13 de octubre desestimaba otra solicitud previa que los abogados habían interpuesto para declarar nulos los dictámenes favorables a la extradición, mientras que Alex Saab también estaría ligado a la ex senadora colombiana Piedad Córdoba, una razón por la que la Corte Suprema de Justicia en referido país procesará a investigar las relaciones entre ambos personajes. Según el programa Los secretos de Darcy, en la FM, la magistrada Cristina Lombana de la Corte Suprema de Justicia ya tiene en sus manos la investigación contra la ex senadora Córdoba, un caso que inicialmente tomó vuelo tras la denuncia formulada en el Foro de México y sus relaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Al parecer, la relación surgió luego que la ex senadora se acercara al gobierno venezolano para obtener apoyo en un intercambio humanitario que culminaría en una relación un poco más turbia, pues según lo que expone el libro de Gerardo Reyes, la ex senadora habría terminado recibiendo dinero por parte de Saab para su actividad política. A propósito de la extradición de Hugo El Pollo Carvajal a los Estados Unidos, en declaraciones para RCR, la periodista venezolana de Infobae, Sebastiana Barraez, aseguró que Hugo El Pollo Carvajal ya tenía recursos legales para seguir en territorio español. Yo creo que Hugo Carvajal tiene muchas cosas importantes que contar. Él es depositario de los secretos de cómo se montó esta estructura de la revolución bolivariana, enfatizó Barraez. Pareciese ser que es inminente y yo creo que ya no tiene recursos desde el punto de vista legal para seguir permaneciendo en territorio español. Es interesante que una vez que el general Carvajal Barrios empezó a revelar algunas cosas sobre funcionarios españoles, pues se hayan apresurado rápidamente a aprobar que sea extraditado a los Estados Unidos. Yo creo que el Pollo Carvajal tiene muchas cosas importantes que contar y como en alguna oportunidad sostenía, yo creo que él es el depositario de los secretos de cómo se montó esta estructura de la revolución bolivariana que aún permanece, cuyos funcionarios fueron investigados en su momento por él, porque fíjese que en el escenario de la revolución bolivariana no hay rostros nuevos, son los mismos reciclados una y otra vez en diferentes organismos y en diferentes instancias. Por su parte, Rocío San Miguel, presidenta del Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, recordó que la principal acusación hacia Hugo El Pollo Carvajal fue en el año 2008,
cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos emitió la primera serie de sanciones contra militares venezolanos por narcotráfico. Hay que recordar que la principal acusación que se esgrime contra Hugo Carvajal Barrios data del año 2008. Esto es un caso muy interesante porque fue la primera de la serie de sanciones que emite los Estados Unidos contra oficiales militares venezolanos. En el marco de una ley que se dictó, Ley de Defensa de Derechos Humanos y Protección de la Sociedad Civil, entonces se permitieron comenzar a ejecutar sanciones individuales contra funcionarios venezolanos. Estamos hablando del año 2008 y en ese caso la Oficina del Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, amparado en la famosa lista Clinton, emitió una orden por narcotráfico. Pero hay más. En ese momento no solamente aparece Hugo Carvajal Barrios, aparece también en el mismo caso el capitán de navío Ramón Emilio Rodríguez Chacín, y aparece el actual gobernador del estado Trujillo, el general Henry Rangel Silva. Mientras que el exgobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, se pronunció este miércoles sobre los casos del empresario colombiano Alex Saab y el ex jefe de inteligencia chavista Hugo El Pollo Carvajal. Saab, Carvajal y otros tendrán que enfrentar sus procesos, afirmó el 2 veces candidato presidencial en conferencia de prensa desde Caracas, donde cuestionó los recursos invertidos por el régimen de Nicolás Maduro para la defensa del empresario colombiano. Veamos. Uno de los grandes retos que nosotros tenemos para el futuro es que haya un sistema de administración de justicia de verdad en este país. Por lo tanto, Saab, Carvajal y otros tendrán que enfrentar sus procesos. Ahora, tirotear, porque pareciera que es ahora la excusa, ¿no? Vuelvo y repito, no es un diplomático, no es un diplomático. ¿Qué carrera diplomática tiene ese señor? ¿Alguien la conoce? Ni nacido en el país. Ahora, en el caso igual en el caso del señor Carvajal, ¿no? Pero volviendo al tema de México, pareciera que esto es la excusa, por lo visto, para no querer avanzar. Todos los aliados de Maduro han dicho que están de acuerdo con un proceso de negociación. Toda la comunidad internacional, de un lado y de otro, ha dicho que está de acuerdo con un proceso de negociación. El país necesita soluciones, no solamente en lo político. A propósito, Camila Fabri, esposa del empresario colombiano Alex Saab, aseguró el miércoles que está en Venezuela tranquilamente y sin presiones, desmintiendo de esa forma un reportaje publicado en la revista Semana en el que se afirmó que la administración de Nicolás Maduro la tenía bajo su control y con supuesto objetivo de evitar que se revele información a Estados Unidos, país donde se encuentra tras ser extraditado de Cabo Verde. Señores, de la revista Semana, no me extraña que sus titiriteros, sus dueños reales, los pongan a decir semejante locura. Solo imaginable en la mente de la gente torcida, acostumbrada a comportarse como matones. Estoy en casa, Venezuela, al calor del amor a mi esposo que nos acerca a él, escribió Fabri en su cuenta en Twitter. Con respecto a los casos de COVID-19, en las últimas 24 horas en Venezuela se registró 1.254 nuevos contagios, todos por transmisión comunitaria, y 15 fallecidos por COVID-19, informó vía Twitter el ministro de Comunicación chavista, Freddy Ñáñez. Los casos reportados este miércoles están ubicados mayormente en La Guaira 379, Miranda 371, Caracas 150, Anzoátegui 150 y Nueva Esparta 133. La Guaira en esta oportunidad presenta el mayor número de contagios en 10 de sus 11 parroquias. Catealamar 85, Urimari 55, Carlos Sublé 50, La Guaira 42 y Caravalleda con 40.
Y con esta información del COVID-19 pasamos a materia económica. El economista Jesús Cacique explicó que si en lo que queda de año la inflación intermensual no supera el 50%, Venezuela podría salir de la hiperinflación en febrero de 2022. Proyecta en diciembre el país podría cerrar con una contratación económica de 2.5%. Explicó que según el Observatorio Venezolano de Finanzas de la Asamblea Nacional de 2015, la última vez que el país tuvo inflación mensual por encima del 50% fue en febrero de este año, lo que representa que si ese descenso se mantiene en febrero de 2022, el país podría estar fuera de la hiperinflación. El compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En internacionales, la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, recibió al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien sostendrá una reunión de alto nivel con el presidente Iván Duque. Su visita se centra en asuntos estratégicos como migración, desarrollo económico, cambio climático, seguridad y democracia en la región, y adelantó Ramírez. Bienvenido, un gusto recibir en Colombia al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en su primera visita oficial a Sudamérica para reafirmar lazos de amistad y nuestro compromiso con migrantes de democracia, institucionalidad y respeto por los derechos, recalcó. En otras informaciones por el mundo, la migración haitiana desde el sur del continente ya afecta a la capital mexicana, donde los albergues no dan abasto. Celia Mendoza visitó uno de estos lugares y nos tiene los detalles. Para acá, porque a Chile tiene mucha discriminación con todo haitiano para trabajo. Metayer Friednep, de 40 años, es uno de los miles de migrantes haitianos que recorren el continente en busca de mejores oportunidades en Estados Unidos y México, donde albergues como Casa Tocha registran el impacto de esta crisis migratoria. Nos hemos desestabilizado mucho. Nosotros somos un albergue de estancia larga, donde estamos recibiendo a personas solicitantes de refugio, pero jamás habíamos recibido a tantas personas como fue la última semana de septiembre, donde recibimos a 77 migrantes haitianos. En una casa con capacidad para 30 personas y que según Gabriela Hernández, directora del albergue, ya estaban a capacidad, situación que según ella se repite a lo largo de la capital mexicana. Llegamos en la noche y nos tuvimos que quedar en la calle porque no conseguíamos albergue, no conseguíamos nada y no traíamos dinero ni nada. Mientras tanto, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha reiterado su compromiso para resguardar a los migrantes y proteger sus derechos humanos. Al mismo tiempo, trabaja con Estados Unidos y aliados regionales en una estrategia conjunta para evitar que estas personas migrantes sigan cayendo en las manos de criminales, como fue el caso de Metayer Friednep, quien fue secuestrado por 9 días en Veracruz. Y en Deportivas le damos el pase a nuestro colega Mario Villarreal. Gracias, Helen. Las declaraciones del ministro australiano de Inmigración, Alex Hawke, en las que remarcó que solo los vacunados podrán entrar al país una vez se abran las fronteras internacionales, puso en jaque al tenista serbio y actual número 1 mundial, Novak Djokovic, que todavía sigue sin revelar si ha recibido alguna de las dosis. El tenista de Belgrado, quien podría superar con 21 títulos mayor al español Rafael Nadal y al suizo Roger Federer, explicó en una entrevista al medio serbio Blick que todavía no se sabe si disputará el primer Grand Slam de la temporada. Por su parte, Daniel Andrews, presidente del estado de Victoria, cuya capital es Melbourne, explicó que no importa la posición que ocupes en el ranking, cuando se trata de cumplir con el protocolo establecido para entrar en el país. En el baloncesto venezolano, Broncos de Caracas seguirá apostando a Manuel Berroterán como mandamás de su banquillo. Así lo anunció el equipo este miércoles. Berroterán fue ratificado al igual que su cuerpo de asistentes, Kelvin Palacios y Orlando Mirabal. Berroterán comandó a la Estampida basquetera hasta las semifinales de la segunda edición de la Superliga de Baloncesto. Y así finalizamos este compacto informativo. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia
al momento de producirse. RCR 750 AM.